la verdad, hermano, se lo decía el pastor, pocas iglesias, yo me siento también predicando en el Cello, porque ¿cómo es posible que por medio de un chat uno se pueda sentir tan arropado, ¿no? Y eso es lo que yo siento con todos ustedes. Y la verdad que la semana pasada disfruté muchísimo. Y bueno, y esta semana vamos a intentar seguir con este tema tan maravilloso, ¿de acuerdo? No quiero robar tiempo porque tengo algunas cosas que desarrollar hoy. Y he de decir que la grabación de la semana pasada yo la tengo, ¿de acuerdo? Se escucha muy bien porque yo lo grabo todo hago el Cello con un micrófono en una mesa, con la música de fondo, todo muy agradable, se escucha perfecto. Entonces voy a unir el audio de la semana pasada, la enseñanza de la semana pasada y esta semana, y lo subiré a mi canal en YouTube, y yo le pasaré el enlace al pastor para que se lo pasen a todos ustedes, por si algún día quieren refrescar su memoria en cuanto a ciertos eventos escatológicos, pues puedan tenerlo ahí, ¿de acuerdo? Luego intentaré no invertir tanto tiempo como la semana pasada, porque si luego después del mensaje alguien tiene alguna pregunta acerca del tema, pues estaría encantado a responder todo aquello que podamos, porque yo soy de los que creo en el derecho a réplica. Muchas veces ustedes nos invitan a predicar, predicamos, ustedes dicen amén y nosotros nos desconectamos y ya está. Y es como, bueno, pues se lo tienen que creer. Pero en las universidades, en los debates, existe el derecho a réplica y decir, bueno, pues esto no lo he entendido, explícamelo mejor. O yo siempre he creído que era así porque es de esta manera, y no es cuestión de rebeldía, sino de más bien la búsqueda de la verdad. Y eso es lo bonito, lo interesante de estudiar la Biblia es que hallaréis la verdad y la verdad os libertará. Así que, un resumen de 2 minutos. La semana pasada estuvimos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, un acontecimiento que va a trastornar completamente al mundo entero, que van a ocurrir ciertas cosas, una de ellas que millones de personas desaparezcan de la tierra, y todo eso va a ser un caos completo para el mundo, un acontecimiento maravilloso para la iglesia, pero un caos completo para el mundo entero. En medio de esa confusión que el mundo atraviesa en aquel entonces, en medio de todo ese caos, en medio de tantas preguntas y tantas dudas, a nivel de la política hay un cambio sin precedentes. Resulta que la conocida Unión Europea, que actualmente se compone de 27 naciones, que esto es muy curioso, hermanos, y ya empezamos dando datos escatológicos. Es muy curioso que hace unos años había 28 naciones, pero Reino Unido salió. No sé si ustedes recuerdan que el Brexit, la mitad de los británicos apoyaron el Brexit y se salieron de la Unión Europea. El Reino Unido, que es Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra, salieron, hermanos, de la Unión Europea. Y es curioso, hermanos, que del Reino Unido solamente parte de Inglaterra perteneció al antiguo Imperio Romano. Y ustedes me dirán, ¿y por qué nos das este dato? Cuando nosotros estudiamos escatología, hay un momento que para estudiar escatología tenemos que iniciar con pactos, dispensaciones, y tenemos que hablar de historia. Es muy importante conocer el pasado para poder entender el futuro. Nadie que no entienda el pasado, es imposible que pueda conocer el futuro. En la escatología, aunque son eventos del porvenir, es muy importante conocer historia. Porque hay un momento que es en el libro de Daniel, donde
nosotros estamos estudiando historia, porque es nuestro pasado, pero Daniel se le reveló el futuro. Por eso es que Daniel, ciertos capítulos de Daniel son eventos escatológicos. Y dirás, pero si es que ocurrió en el pasado. Sí, pero es que para él no era pasado, era presente y futuro. Entonces, para entender escatología, el libro de Daniel es muy importante. Digamos que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son dos hermanos gemelos, que se fusionan el uno al otro y dan como surgimiento, hermanos, una unión perfecta para entender escatología. Para entender escatología, Daniel es muy importante, fusionado con Apocalipsis. Y hay un momento en el libro de Daniel, en el capítulo 2 concretamente, donde está hablando, le está revelando Dios el futuro de los imperios que iban a venir. A Daniel le dice, ahora está gobernando Babilonia, pero después llega otro imperio, y después llega otro, y después llega otro, y empieza a hablar de los próximos imperios que iban a venir, les da datos minuciosos de lo que los imperios iban a hacer, algo impresionante. Eso es un tema que podemos abarcar en otro momento. Y hay un momento en el que la Biblia dice que los hombres van a unirse por medio de alianzas, y la unión que van a hacer es que 5 reyes o 5 gobernantes, que cada uno gobierne una nación, se van a unir. Concretamente serán 10. Es decir, llegará un día en que 10 naciones se unan bajo una misma alianza. A esta unión de naciones se le llama Coalición de Naciones Unidas, que bien podría ser la Unión Europea, que en el acontecimiento que va a ocurrir se desmorone. O sea, las Naciones Unidas, tal como la conocemos, se va a desmoronar, se van a dividir. Entonces, el mundo es un caos. Alguien tiene que traer una solución a todo lo que está pasando. Es entonces cuando 10 naciones que hayan pertenecido al antiguo Imperio Romano, y esto no es que yo me lo invente, es que la Biblia dice que esto de las 10 naciones que hayan pertenecido al antiguo Imperio Romano no es que yo me lo invente. Capítulo 2 del libro de Daniel, cuando estudiamos la estatua, cuando llegamos a los pies, dice la Biblia que parte eran de barro cocido, pero parte eran de hierro. Y cuando nosotros estudiamos la estatua de Nabucodonosor, el hierro, las piernas que eran de hierro, simbolizaban al Imperio de Roma. Todo esto, yo tengo datos históricos y tengo datos minuciosos que puedo demostrar que eso es así. O sea, no es algo que yo me lo esté inventando, es que puedo demostrarlo. En derecho a réplica, te puedo demostrar por medio de la historia que las piernas de hierro representan al Imperio de Roma. Pues es curioso que los pies también parte sean de hierro. Nos está diciendo que la unión, el nuevo reino que el anticristo va a formar, va a ser una coalición de naciones unidas que hayan pertenecido al antiguo Imperio Romano. Cuando nosotros analizamos la Unión Europea tal y como la conocemos a día de hoy, el Reino Unido, solamente parte de Inglaterra pertenecía al antiguo Imperio Romano. Entonces, el Reino Unido no formaba parte en esta parte de la profecía. No tenía lugar en esta parte de la profecía. Tarde o temprano tenía que salir. Entonces, que haya salido el Reino Unido de la Unión Europea es una prueba más de que no forma parte el Reino Unido en la última coalición de Naciones Unidas. Pero a día de hoy hay más de 10 naciones que hayan pertenecido al antiguo Imperio Romano, incluida nuestra querida España. Y de esa unión se levanta un líder político, como la semana pasada hablemos, con un proyecto de 7 años, donde promete un montón de cosas a Israel que expliquemos la semana pasada, y luego ya lo podrán escuchar, y donde promete una solución de la economía, y ahora eso sí lo vamos a ver, y donde promete
paz y seguridad en el Medio Oriente, cosa que va a ocurrir, donde la criminalidad desciende, cosa que también va a pasar, y todo esto él lo logra porque el anticristo, hermanos, el anticristo no es una persona que no va a saber manejarse a nivel político, será un líder diplomático. Daniel, hermanos, nos revela el carácter de este personaje y nos dice que será un personaje de rostro altivo, de entendido en enigmas, que se hará cada vez más fuerte, que no obedecerá a principios dictados por la razón, que será un rey, un gobernante que haga su voluntad, será hábil a la hora de comprender y solucionar problemas. Es increíble. Pero es que resulta que lo que presenta este personaje, que todo su plan de gobierno está resumido en 7 años, cuando los demás gobernantes analizan este plan que tiene este líder, no tienen... A ver, cuando lo expliquemos también, y quiero matizarlo, cuando Daniel nos habla de que confirmará el pacto con muchos, ahí se refiere a esos gobernantes. Y cuando dice que confirmará el pacto, ahí la palabra confirmar tiene que ver con obligar en el hebreo. Pero no obligar en el sentido castellano que nosotros entendemos, sino que se sintieron obligados ellos mismos, como diciendo, mejor trato no podemos hacer. Entonces firman y le dan el poder a este personaje. Y durante 1 hora, estos personajes, estos líderes, están gobernando con el anticristo por 1 hora. Pero a la hora, el anticristo da un golpe de estado y se queda con el control de 7 naciones. Y con él, el 8º. Por eso Apocalipsis le llama el 8º. Porque se quedará en cabeza de 7 naciones. Daniel capítulo 7 nos habla que saldrá como un cuerno pequeño, que en el surgimiento de él, dice la Biblia que 3 cuernos que tiene la bestia son arrancados. Si luego ustedes tienen alguna duda, me lo preguntan. Esos 3 cuernos que son arrancados de la cabeza de la bestia simbolizan al poder político, simbolizan al poder económico y simbolizan al poder religioso. Nos da a entender entonces la Biblia que cuando este líder político surja a la escena mundial con su plan de gobierno, no solamente va a prometer ciertas cosas con Israel, no solamente va a restaurar la economía, no solamente, hermanos, va a restaurar la paz en Medio Oriente, todo eso lo consigue porque se ha quedado al control de la economía, de la religión y del poder militar. Entonces, a nivel de fuerza militar, nadie le puede hacer frente en la Unión Europea. A nivel de religión, nadie le puede hacer frente. Porque él ha establecido la libre expresión. Es curioso, hermanos, que ahora se esté fomentando todo esto de la libertad de expresión a escalas sin precedentes. Y él lo va a llevar todo a nivel de la religión. Y va a decir que todas las religiones son libres de adorar, pero no adorar cada una en su lugar, sino unirnos. Entonces, en el poder de la religión, él une todas las religiones en una sola. A eso se llama ecumenismo, la unión de diferentes religiones. Los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones, los hindúes, los chinos, todos van a adorar bajo un mismo lugar, como si fueran, como que todas las religiones llevaran a un mismo sitio. Eso es el ecumenismo, eso es satánico. Claro, ¿cómo va a lograr todo eso? Porque es que resulta que el anticristo va a tener un compañero que Satanás le va a proporcionar. Ese compañero que Satanás le proporciona, la Biblia lo llama el falso profeta. Quiero que cojan sus Biblias
y vayamos al capítulo 13 de Apocalipsis. Y vamos a estar analizando esto. Apocalipsis capítulo 13 nos va a describir dos bestias que suben del mar. Bueno, una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. En la Biblia, a nivel escatológico, las bestias simbolizan a gobiernos. Escúchenme bien, las bestias simbolizan a los gobiernos. ¿De dónde me saco yo esto? Bueno, el contexto está en el libro de Daniel, en el capítulo 7, cuando la Biblia dice que Daniel ve subir del mar 4 bestias, diferentes la una a la otra, y la primera era como un león con alas, la segunda era como un oso, la tercera era como un leopardo con 4 cabezas, la cuarta era una bestia terrible. Cuando analizamos todo esto, y eso da para 2 clases, nos damos cuenta que el león, la primera bestia, simboliza el imperio de Babilonia, y la segunda simbolizaba a los medos persas, la tercera simbolizaba a Grecia y al partimiento de su gobierno, y la cuarta simbolizaba a Roma. La cabeza de la bestia simbolizaba a esa unión de naciones, a ese nuevo reino que el anticristo iba a ofrecer cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, cuando en la Biblia vemos bestias a nivel profético, simbolizan a gobiernos. Pues bien, dice la Biblia, me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis 13, vi subir del mar, y el mar en la Biblia, ¿qué simboliza? Apocalipsis dice que el mar es el mundo. Escúchenme bien, porque la Biblia no es de interpretación privada, se interpreta a sí misma. O sea, no tenemos que inventarnos nada, que se interpreta a sí misma. Y vi subir del mar una bestia. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Miren cómo era. Dice la Biblia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, con pies como de oso. La boca era como boca de león. Y el dragón le dio poder y trono y gran autoridad. Cuando Juan ve una bestia salir del mar, ¿qué simbolizaba en la bestia? Gobiernos. Cuando ve salir esta bestia, número 1, es una bestia. Terrible, espantosa. Pero tiene parte de león, tiene parte de leopardo y tiene parte de oso. Es curioso que cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 7, una bestia es como un león, otra bestia es como un oso, otra bestia es como un leopardo, y la otra es una bestia terrible y espantosa. Sin embargo, aquí tiene parte de león, parte de oso, parte de leopardo, y es una bestia en sí. ¿Qué nos quiere decir? Que el gobierno del anticristo reunirá todo lo mejor y todo lo peor de todos los gobiernos anteriores en el mundo. Se parecerá un poco a Babilonia, de ahí la boca como león, se parecerá un poco a los medos persas, tendrá un poco de Grecia, tendrá una pizca de Roma, o sea, todos los gobiernos anteriores que han gobernado el mundo bajo influencias satánicas, lo va a reunir Satanás en el gobierno del anticristo. O sea, imagínate, hermanos, el gobierno que va a establecer y va a presentar el anticristo. Por eso es que los demás gobernantes no tienen por qué más que firmar y decir, es increíble, ¿de dónde ha salido este personaje con este gobierno tan increíble? Entonces, al ser un gobierno tan impresionante, encima dice la Biblia, seguimos. Apocalipsis capítulo 13, verso 11, dice, después vi salir otra bestia, subía de la tierra. Esta ya no era del mar, esta es de la tierra. Y dice, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Os lo resumo.
para ayudar a que este gobierno del anticristo prospere, Satanás le va a proporcionar un personaje al cual la Biblia lo llamó el falso profeta. Si uno controla la política, el otro controla la religión. Por eso es que parece como un corderito, pero realmente es un dragón. Es un dragón vestido de cordero. Se parece a un corderito, pero realmente es un dragón por dentro. Es una apariencia lo que tiene. Por eso es que va a lograr que todas las religiones miren al anticristo y le vean como un dios. Se dobleguen a todo lo que él diga. O sea, es la ayuda que le va a proporcionar Satanás. Le va a proporcionar un personaje. Es como decir, que uno se dedique a controlar la política, otro se va a dedicar a controlar la religión, y yo voy a hacer que todos aquellos que estén sumisos a una religión miren al anticristo como un dios. Es por eso que aparece en la Biblia el 666. Mira, el número 6 en la Biblia es el número del hombre, porque en el sexto día el hombre fue creado. Y cuando dice adoradora de barro, dice humanidad, representa a la humanidad, número 6. Cuando la Biblia habla, Dios es santo, 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 ¿sabes por qué dicen santo, santo, santo? ¿Sabes por qué lo repiten 3 veces? Nosotros diríamos en el castellano, Él es santísimo. Pero la palabra santísimo en el hebreo no existe. O sea, cuando querían decir santísimo, en el hebreo no existe esa palabra. No hay manera de decir santísimo en el hebreo. Si querías decir eso, tenías que decir santo, santo, santo. Repetirlo 3 veces. Mira, voy a decir una entresacada del tema y ahora vamos. Y ahora volvemos a entrar. ¿Saben ustedes por qué sabemos que Dios es santo, santo, santo? Él nunca lo dijo. Dios nunca lo dijo. Es que los serafines, dice la Biblia, Isaías capítulo 6, que volaban por encima de él. Los serafines son seres de fuego que tienen 6 alas. Con 2 cubren sus piernas y sus cuerpos. Con 2 su parte del otro cuerpo y la cara, y con 2 vuelan. Y dice la Biblia que se miran el uno al otro. Dice la Biblia que los serafines se miran el uno al otro, no miran a Dios. Se miran el uno al otro, y el uno al otro se miran y se dicen, Él es santo. Y se mira el uno al otro y dice, santo. Dios nunca dijo, yo soy santo, 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 pero sin embargo los serafines lo cantaban por él. Porque el que es cristiano no hace falta que lo proclame a los 4 vientos, pero tranquilos, que ya otros lo cantarán por él. No hace falta que uno diga, yo soy cristiano, 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 porque el que lo es, no hace falta que lo proclame. Ya otros dicen, ese es cristiano, ya otros lo cantan por él. Y el falso profeta va a hacer que le miren a él y se dobleguen a ese plan de gobierno. Que ese plan de gobierno en Apocalipsis capítulo 6 ya vimos el primer caballo. Que el primer caballo representaba a esos 3 años y medio primeros de su gobierno, que todo era una maravilla. La criminalidad descendió, la economía fue restaurada. ¿Y cómo restaurará el anticristo la economía? Esto es complicado porque a día de hoy la economía, hermanos, no se puede resolver. Los gobiernos dicen que es imposible resolver la crisis económica. La deuda de Estados Unidos, aunque tiraran, dicen, $1 por segundo, es decir, cada segundo $1, y lo tiraran a un foso gigantesco, $1, otro segundo, otro dólar, en 300 años pagarían la deuda. O sea, sería imposible. Entonces, todos los gobiernos tienen deudas, están endeudados. Entonces, la crisis no se va a solucionar. Pero, ¿cómo va a hacer el anticristo para solucionar la economía?
ya se está diciendo que el dinero tal y como lo conocemos tienen planes de que desaparezca. Primero lo achacaron que podía ser un transmisor del virus. Y ahora están diciendo que es algo que no es seguro, que lo más seguro son transacciones a nivel de la informática. No es casualidad que desde los años 90 se esté fomentando cada día más, sobre todo a partir de los años 2000 explotó y hace 10 años esto ya fue un no parar. Las monedas electrónicas. Por ejemplo, la más famosa de todas es el Bitcoin. Son monedas inhackeables, nadie las puede hackear. De hecho, es un enigma, nadie sabe quién ha creado el Bitcoin. No lo sabe nadie quién es su verdadero dueño. Nadie lo sabe, hermanos. Un Bitcoin, recuerdo que cuando a mí me ofrecieron un Bitcoin, valía $18. Y yo no quise meterme en esas cosas, me daba miedo. Pero a mí me lo ofrecieron, hermano. Un Bitcoin, me lo ofrecieron, no lo quise comprar. $18. Hoy día vale 35.000. O sea, el que hace 10 años compró un Bitcoin por 18, hoy hubiera tenido $35.000. Entonces nadie sabe quién ha creado el Bitcoin. Y hay más de 120 diferentes monedas electrónicas. Y para solucionar la economía, yo no digo que sea así, pero según las estadísticas es muy posible. ¿Qué mejor manera de solucionar la crisis haciendo que el dinero tal y como lo conocemos desaparezca? Y me dirás, ¿y por qué con los avances tecnológicos? Porque Apocalipsis ya estaba profetizado los avances tecnológicos. Y me dices, ¿dónde? Dame un dato. Yo les doy un dato. Hay un momento que el Señor levantará a 2 testigos, que los llaman mis testigos, que van a predicar el evangelio del reino. La Biblia dice que los van a matar, que no los van a enterrar, y que al tercer día, en 3 días, en medio de Jerusalén, dice que todo ojo verá este acontecimiento. Dice que van a resucitar. Y dice la Biblia, y todo ojo lo verá. Y yo digo, si eso ocurre en Medio Oriente, ¿cómo lo ven los que están en China? ¿O lo ven los españoles? ¿Cómo lo ven? Dice que todo ojo lo verá. Va a ver todo eso. Cómo los van a matar y cómo van a vivir. ¿Eso cómo se ve? Obviamente por las televisiones en directo. Si no hubiera avances tecnológicos, todo ojo no lo puede ver. Entonces, cuando Juan escribió el Apocalipsis, él no entendía ni la mitad de las cosas que el Señor le reveló. No las entendía, hermanos. De hecho, quien escribió la Biblia, los escritores de la Biblia, no fueron conscientes que llegaría un momento en que lo que ellos estaban escribiendo era inspirado por Dios y acabaría formando el canon bíblico. Ninguno de los escritores de la Biblia vio formado el canon bíblico. Ninguno. He ahí el gran misterio de la inspiración divina. Que más de 40 autores, que no se conocieron ninguno de ellos o casi ninguno, que hay una distancia de algunos entre 1500 años, escribieran 66 libros que se unen como si formaran un abecedario perfecto, hermanos. Y eso es un milagro. Mira, ninguna obra de literatura puede escribir algo semejante, parecido al 1% de lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Es por eso que el mundo entero odia la Biblia. Y tú no verás a un cantante de rock escupir en la Biblia, en el Corán. No, lo harán en la Biblia. O sea, para los satanistas, los satánicos, ¿por qué no cogen el Corán y lo queman? No, lo hacen con la Biblia. Porque ven que la Biblia es distinta, diferente. Es por eso la unidad perfecta de las Sagradas Escrituras. Y durante 3 años y medio, él ha logrado todo eso y ha logrado también solucionar la economía. Es muy posible que lo haga por medio de monedas electrónicas, porque, y ahora lo van a entender, a los 3 años y medio ocurre algo. Resulta que el reino del norte
Y el reino del sur, porque cuando el anticristo gobierne, no va a gobernar todo el mundo. Eso es falso, eso no es así. Cuando el anticristo gobierne, cuando la iglesia sea arrebatada y el anticristo comienza a gobernar, él va a gobernar una coalición de Naciones Unidas. Pero luego aparte, digamos que el mundo se va a partir en 4. En el centro, Jerusalén. En un lado, Naciones Unidas, coalición de Naciones Unidas gobernadas por el anticristo. En otra parte, los reinos del norte. En otro sitio, los reinos del sur. Y en otra parte, los reinos más allá del Éufrates. Razón de que el anticristo no va a gobernar al mundo entero es que ocurre lo siguiente. Resulta que el reino del norte y el reino del sur se unen para atacar la tierra de Israel. Cuando el anticristo se entera que los reinos del norte y los reinos del sur se han unido para atacar a Israel, lo que hace el anticristo es esto. Con el pretexto de defender a Israel, porque claro, en su plan de gobierno les dijo, yo os prometo que nadie os va a invadir. Entonces, cuando se entera que los quieren invadir, Israel reclama al anticristo, nos quieren invadir. Tú dijiste, nos prometiste que nos ibas a defender. Y el anticristo dice, sí, yo os defiendo. Pero para eso tengo que traer todo mi arsenal militar. Entonces, Israel le abre las puertas al anticristo para que entre con todo su ejército a la tierra de Israel. Ellos se creen que les van a defender, pero lejos de defender, ¿saben lo que hace el anticristo? Es ahí cuando se mete dentro del templo, se sienta y hace lo que hizo Antíoco Epifanes. Hace ofrecer un cerdo y hace abominación en el templo, se sienta y se proclama Dios. Y es ahí donde la paz se termina. A los 3 años y medio cesa el continuo sacrificio. Es decir, que la libertad religiosa que tenía el pueblo de Israel celebrando sus sacrificios cesa, se termina. Porque se sienta en el trono, en el tercer templo, y se proclama Dios, y él obliga a que la gente le adore. Es ahí donde se desata, desde Jerusalén, la gran tribulación. Es ahí donde Israel tiene que huir a los desiertos. Es ahí donde la Biblia dice que muchos judíos se van a esconder en las montañas, en Sela, y las montañas en Sela, según el libro de Isaías, son Petra, la ciudad de Petra, que es la ciudad de roca en Cisjordania. No sé si ustedes han visto Petra, eso es algo maravilloso. Se van a esconder en cuevas dentro de las montañas. Es ahí donde él pide ayuda a Israel, pide ayuda a las ciudades vecinas, y es ahí donde se aplica este texto. Porque tuve sed y no me disteis de beber. Estuve enfermo y no me visitasteis. Estuve hambriento y no me disteis de comer. Desnudo y no me vististeis. Es ahí donde se aplica ese texto, donde Israel pedirá ayuda, porque el anticristo ha roto su tratado de paz, ha invadido la nación de Israel, se ha hecho con el control, se quiere hacer con el control de Israel. Israel está pidiendo ayuda a las ciudades vecinas y le cierran la puerta. Y es cuando los demás enemigos quieren matar a los judíos que están allí escondidos, cuando dice la Biblia que desciende el Señor y los defiende. Ahora bien, como Dios tiene que cumplir ciertas profecías con la tierra de Israel, Él no puede permitir que el reino del norte y el reino del sur destruyan la nación de Israel. La tierra no lo puede permitir Dios. Y Dios no es que defienda a las personas, Dios defiende a la tierra porque tiene que
que cumplir ahí ciertas profecías. ¿Saben lo que Dios hace? Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 38. Dice la Biblia que al reino del norte lo consume con fuego. Dice, e hizo descender fuego y los consumió. Mientras Dios está haciendo eso, el anticristo está aterrorizado, tiene miedo de que su gobierno se termine, porque dice Daniel que le llegaron noticias, 200 millones de soldados que están cruzando y vienen a Medio Oriente, y dice la Biblia que esas noticias le van a causar espanto. Cuando Daniel se le reveló esto, no había 200 millones de personas. Hoy día hay un ejército de más de 200 millones de soldados. China tiene un ejército de 230.000 millones de soldados. Hoy día esa profecía fácilmente se podría cumplir. Por eso tenemos frente a nosotros, a nivel de la escatología, la escena mundial preparada para todo. Cuando se termine esos 3 años y medio, da como resultado la gran tribulación. La Biblia dice, cual nunca ha habido ni jamás habrá. Por eso es que comienza, ahí se termina el primer sello y da a inicio el segundo. Y el segundo, ¿sabes qué es? Dice la Biblia, se le dio poder, era de color rojo. Y dice, y se le dio una gran espada. Se le dio poder para quitar la paz. ¿Por qué se le dio poder para quitar la paz? ¿Qué paz? La paz que el caballo blanco representa. Es decir, la paz que había durante 3 años y medio se termina porque da como surgimiento las guerras. Por eso es que este caballo viene con una espada, que es un arma de guerra. Y será una guerra cuerpo a cuerpo. Será una guerra que se va a librar en las calles, en las ciudades, en las plazas. No se van a escapar la gente. Será tan terrible que dice a la Biblia, dice, en aquel día, las que estén encinta huyan a las montañas. Las que estén embarazadas, que se marchen a los desiertos, que huyan a los bosques, que no desciendan a casa ni a tomar ni a coger ropa. Nada, que huyan. ¿Por qué? Porque el anticristo, cuando se desate la gran tribulación, van a suceder va a haber reflejos de todas las cosas que Satanás promovió antiguamente. Y cuando Hitler gobernaba su tercer Reich, a las mujeres embarazadas judías experimentaba con ellas. Intentaba experimentar que los niños nacieran con 4 meses. ¿Y cómo puede nacer un niño con 4 meses? Todavía no está formado entero. Pero ellos experimentaban, y a las mujeres embarazadas judías las abrían el vientre y experimentaban con los bebés. Y eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. Las mujeres embarazadas van a sufrir de una manera sin precedentes. Por eso se les aconseja huir a las montañas y no descendáis. Y se desatarán las guerras. Ahí es cuando bombas nucleares comiencen a caer y unas a otras. Las naciones que hasta entonces se habían amenazado pero no habían tirado bombas, ahora sí va a haber bombas atómicas. Y Joel describe el resultado de una bomba atómica. Dice la Biblia, su piel se deshace, solamente escapan con la piel de los dientes. Lo que Joel describe es efectos radiactivos, y eso solamente lo causa una bomba atómica. Eso está estudiado en la Segunda Guerra Mundial, cuando tiraron las bombas atómicas después de que hubo el ataque en Pearl Harbor. Estados Unidos tiró 2 bombas atómicas. En Hiroshima y Nagasaki tiraron 2 bombas atómicas, y el resultado de esas bombas atómicas, la radiactividad que desprendió, la describe el libro de Joel. Por eso la Biblia siempre se adelantó a su época. Habrá tantísimas muertes, hermanos, que no solamente las guerras van a dañar a personas, sino que todo lo vegetal también va a ser dañado.
Y la economía que hasta entonces el rico y el pobre podían comprar y vender, el anticristo, como controla la economía, la controla. ¿Qué es lo que hace? Dice la Biblia, Apocalipsis 13, que nadie puede comprar ni vender, ni ricos ni pobres. Que un pobre no pueda comprar es normal, pero que un rico no pueda comprar, pero no es rico. Sí, pero ¿puede comprar? No. ¿Y por qué no puede comprar un rico? Porque hay alguien que tiene control sobre su economía. Si yo tuviera dinero en papel, podría comprar y vender. Pero llegará un momento en que el rico, aunque tenga 1.000 millones de euros, no podrá comprar ni vender, porque no será dueño de su economía, porque se ha sometido bajo un sistema económico que él no lo sabía, pero que cuando el que gobierna le apetece, da un botón y controla toda la economía de todos aquellos que han aceptado ese plan económico. Por eso es que el anticristo gobernará el plan económico y ni ricos ni pobres pueden comprar ni vender. Entonces es cuando se desata un hambre en el mundo. Por eso es que sale el tercer jinete, y el tercer jinete, dice la Biblia, que es de color ¿qué? Es negro. Y en la Biblia el negro siempre recordó a luto. Por eso es que escuchen, cuando luz bella cayó del cielo, dice Ezequiel, creo que es capítulo 32 o 33, dice, cuando descendiste al Seol, hice cubrir de luto el abismo. Por eso el abismo, en Apocalipsis, se le describe como la prisión de los demonios. Cuando descendiste en la caída de luz bella, él cayó a un lugar en la tierra que la Biblia lo llama el abismo. La Biblia dice que Dios cubrió el abismo de tinieblas. ¿Y sabes cómo lo describe eso? Hice vestir por ti luto. Por eso en Génesis capítulo 1 dice la Biblia que había tinieblas sobre la faz del... No había tinieblas sobre el mundo entero. Había tinieblas sobre la faz del abismo. Porque cuando descendí al Seol, hice cubrir por ti la oscuridad, la vestí de luto. Por eso en la muerte de los primogénitos hay tinieblas en toda la tierra de Egipto. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el Padre cubrió la tierra de tinieblas. Porque Dios todo lo ve, pero cuando Dios no quiere ver algo, lo cubre de tinieblas. Esto es maravilloso. Es increíble. Entonces, siempre recordó el negro a luto. Y mira lo que dice, y ya voy a ir terminando. Y podremos continuar si quieren en otro momento. Luto a causa de tanta guerra, hermanos, tantas muertes. La Primera Guerra Mundial, hermanos. ¿Qué ha dado el gobernar el hombre? 2 guerras mundiales, 6 millones el holocausto nazi, 20 millones de soviéticos por Stalin, millones muriendo bajo el gobierno de Mao, 2 millones de camboyanos. Eso es lo que ha dado el mundo. Si el mundo no ha tenido paz. Porque Jesucristo en Isaías 9:6 se le representa como el príncipe de paz. Y si no tienes al príncipe de paz, lo único que te queda es guerra. ¿No lo entiendes, iglesia? Que si no le tienes a él, no tendrás paz
trabaja más. Podrás tener todo el dinero que quieras. Podrás ser todo lo inteligente que quieras. Podrás trabajar todo lo que quieras. Pero si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guarda. Si Jehová no vela el sueño, en vano, hermanos, es que te acuestes en un colchón de plumas. Dice la Biblia, porque a su amado dará Dios el sueño. No te sirve de nada. No vas a encontrar la paz en ningún lado fuera de Jesucristo. Y se terminó Jesucristo y se acabó la paz verdadera. Dice Jeremías, por esto se enlutará la tierra y se van a oscurecer los cielos. Dice Lamentaciones, el aspecto, dice, oscuro más que la negruna es su aspecto. Estoy leyendo Lamentaciones 4:8. Las guerras, que no solamente han causado muertes, sino que todo el sistema sanitario, todo el sistema de medicina, el no tener control sobre tu dinero, la gente va a empezar a morir de hambre. Por eso es que este caballo no solamente es negro, sino que también tiene una balanza en su mano. Y en la Biblia la balanza servían para pesar el pan, la comida. Por eso es que describe y dice que por un denario, o 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Entonces, después de las guerras, es la posguerra, viene una crisis. Y escucha, será tan sumamente fuerte el hambre en el mundo, que dice la Biblia, oscuro más que la negruna su aspecto. No los conocerán por las calles. Es decir, familiares se van a ver, que lleven tiempo sin verse, se cruzarán por la calle y no se van a conocer, porque dice la Biblia, su piel está pegada a sus huesos, están secos como un palo. No solamente la piel se va a ennegrecer de tanta radiactividad, sino que la gente, hermanos, va a sufrir hambre. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que murieron por espada. ¿Y qué tenía el segundo caballo? El jinete, que tenía una espada. Está diciendo, cuando se desate la gran tribulación, los que mueran por bombas, los que mueran en las guerras, son mejor que los que mueran por el tercer caballo. ¿Por qué? Dice, porque los que mueren por el hambre, mueren poco a poco, porque les faltó el fruto de la tierra. Se terminó la agricultura en la gran tribulación. El hambre será tan sumamente grande que mira cómo termina. De la mano de las mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. El canibalismo va a crecer en días de la gran tribulación. Incluso mujeres piadosas van a comerse a sus propios hijos. Ese es el hambre que va a venir. Ese es el tercer jinete. Es que, fijaros, por 2 libras, o sea, por un denario comprarán nada más que 2 libras de trigo. Por un denario, en días de Juan, cuando escribió el Apocalipsis, ¿sabes cuántos kilos de trigo podías comprar? 10. O 3 kilos de cebada. O sea, ya tenías para comer mucho tiempo. Pero para interpretarlo a nuestro sistema económico, un denario era el sueldo de un trabajador. 10 horas en el campo. 10 horas en el campo. Es decir, que ni por 60 euros podrás comprar 1 kilo de arroz. Eso será la crisis que vendrá. Y claro, al no tener un buen sistema nutritivo, da como consecuencia el cuarto jinete. ¿Y cuál es el cuarto jinete? Dice que es de color amarillo. Su nombre es Muerte y el Hades le sigue. Y se le dio poder para que viniera con gran mortandad, con las fieras de la tierra, dice la Biblia. Los animales saldrán de la selva de
la selva actual y se meterán en la selva de cemento. Y al no haber más alimanes que comer, vendrán a comerse a seres humanos. Y los animales, la fauna, bueno, la flora se va a acabar y la fauna va a entrar dentro de la selva de cemento. Y los seres humanos serán el objetivo de los animales para comer. Es ahí cuando, al no haber economía, la Organización Mundial de la Salud va a terminar. No va a haber una buena nutrición, no va a haber comida. Y los sanitarios dicen que somos lo que comemos, que es muy importante una buena dieta, hermanos, para la salud. Y esto es cierto, hermanos. Esto es así. Al no tener una buena dieta, al no tener un sistema de salud bueno, el tema de lo de los hospitales, la Organización Mundial de la Salud, todo eso terminará. Entonces vendrán pestes. Y a esas pestes sí que son pandemias, mayor que la que estamos pasando. Mucho más grande, hermanos. Muchísimo más grande. 50 veces mayor. Bueno, yo el otro día hice un cálculo y es 75 veces peor en la gripe española que esta, porque mató a 50 millones de personas. Estados Unidos ya lleva 500.000 de personas fallecidas y 3 millones de contagios. Sin embargo, la gripe española mató a 50 millones de seres humanos en el planeta. Y yo creo que fue más, lo que no podían cómo calcularlo realmente. Estas pestes serán aún terribles, serán nuevas cepas virulentas. Y claro, en Isaías 28 había dicho: pacto hemos hecho con la muerte, convenio tenemos con el Seol. A nosotros no nos va a pasar nada, decía Israel. Y el cuarto jinete se llama muerte y el Hades le sigue. No es casualidad. Porque el hombre va a tener lo que sembró. Dios no es que sea cruel. Es que lo que el hombre siega va a cosechar simplemente. Hemos resumido parte de lo que va a pasar en la gran tribulación. Y si ustedes quieren, yo puedo seguir en otro momento. Yo hablo con el pastor y cuando a él lo vea conveniente, pues seguimos este tema. A mí me apasiona, hermanos, hablar de este tema. Y nos hemos quedado en el cuarto jinete, que es el romper de la gran tribulación. Cuando se quite la paz, vienen guerras, afectando todo lo que hemos dicho. Da como consecuencia un hambre terrible y como consecuencia una gran mortandad en el planeta Tierra. Comenzarán las pestes, las pandemias, las epidemias. ¿Y de verdad no quieres tomarte el evangelio en serio a estas alturas? ¿De verdad? ¿De verdad crees que vas a hacer un buen negocio no tomándote esto en serio? ¿De verdad lo crees? Yo no sé cómo hay gente que todavía tiene la pretensión de burlarse de Dios y tener una doble vida. Padre, en esta tarde te doy muchas gracias por tu iglesia, por la paciencia que tú les das. Porque sé que tu Espíritu Santo, Señor, es quien los está sujetando y les estás bendiciendo y les estás haciendo entender todo lo que yo no sé explicar, Señor. Te ruego que todo lo que esté atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Y bendigas a esta iglesia maravillosa, Señor, que has despertado un hambre por la palabra terrible. Gracias, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a que un temor reverente caiga sobre nosotros. Gracias, papá. Te amo tanto, Señor. Estoy tan agradecido, Dios mío, de poder disfrutar con mis hermanos desde mi hogar, Señor. Qué feliz me haces. Iglesia, muchísimas gracias en esta tarde. Hablaré con el pastor y cuando él lo quiera y cuando ustedes quieran,
pues estaremos aquí. Y si ustedes quieren que sigamos este tema, pues para mí será algo maravilloso. Pastor, gracias y adelante.